Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? En esta partecita. Sí. Sí, Lo que profe. hemos definido cladodio y filocladio. Entonces, vamos a pasar ahora a adaptaciones del cormo, pero no de la parte de las hojas. Ahora vamos a ver la parte del tallo también. Entonces, ¿qué pasa cuando el tallo se modifica? ¿Sí? Entonces, hay tallos modificados que se modifican para reservar nutrientes y pasar una época adversa del año. La papa es originaria de la región andina, ¿sí? Pero también hay otro origen de la papa que es en el sector como extra andino, por decirlo así, que es en la isla de Chiloé. ¿Sí? En la isla de Chiloé, en Chile, hay un centro de origen de la papa muy ancestral, muy antiguo, y en Perú hay otro centro de origen de la papa también antiguo, ¿sí? Y ambos países, como es tradición entre Chile y Perú, se pelean no solo por el origen del pisco, sino también por el origen de la papa. Por quién de los dos tiene la papa más antigua, y bueno, en ambos lugares hay más de 200 variedades de papa. Y bueno, la cosa es que en esos lugares hay momentos del año donde conviene estar bajo tierra y no conviene quedarse arriba porque la helada y el frío te hacen de goma. Entonces ahí, en estos casos, estas plantas se acostumbraron a vivir en esos lugares, se adaptaron y durante cierto momento del año reservan, que es en el verano, ¿sí? Y hacen tubérculos abajo. Entonces, los tallos se modifican, ¿sí? Y esos ojitos que le llamamos a la papa, en realidad son las yemas axilares por donde van a brotar nuevas ramas, ¿sí? Entonces, eso a mí me da un indicio de que es un tallo, porque cuando yo hago un corte superficial de la papa, voy a encontrar que eso es una yema, ¿sí? Y que esa yema va a dar origen a una nueva rama, ¿sí? Lo que no va a tener este tallo, porque es un tallo subterráneo, son hojas, porque ¿para qué? Entonces, en la evolución perdió, ¿sí? La parte de la yema, o sea, la yema que da la hoja, pero la yema que da la rama sigue intacta, está ahí, ¿sí? Y va a brotar cuando sea el momento. Y va a dar una nueva, ¿sí? Una nueva ramita. Y a su vez, esas yemas no solamente son yemas que me van a dar, ¿sí? Tallos nuevos, sino que también me van a dar raíces adventicias, ¿sí? También me va a dar raíces adventicias. De ese tallo, que es la papa, también van a salir raíces adventicias. Entonces, el tubérculo es una modificación de tallo, ¿sí? Donde el tallo pierde la capacidad de hacer fotosíntesis y empieza a ser un órgano de reserva. Empieza a reservar almidón, ¿sí? Por otro lado, tenemos otra modificación del tallo que es el estolón. Y el estolón es una prolongación, ¿sí? Del entrenudo, es una prolongación del entrenudo, que donde ese entrenudo se estira y toca la tierra, ¿sí? De la yema van a brotar, ¿sí? Hojas, nuevas ramas y a su vez raíces adventicias. Y vuelve a enraizar, ¿sí? Que es el caso de las frutillas o del lazo de amor, ¿sí? Que tienen estolones, ¿sí? Que es una prolongación del entrenudo. Entonces cuando ese otro nudo toca el suelo, enraiza por yemas que están ahí, ¿sí? Y a su vez yemas van a dar hojas y nuevas ramitas o nuevos estolones. ¿Me explico? Con ambas modificaciones de tallo o de vástago. Sí. Sí. Profe, el iris neomarica también, ¿no? Saca así estolones. El iris. El neomarica. El iris es un lirio, ¿sí? Los lirios tienen Sí. rizomas. Tienen rizomas. Pero hace hijos porque cuelga. Y en esos hijos colgantes, si tocan la tierra, enraizan. Y puede ser que sea un estolón, Puede entonces ser. tendría que investigarlo. Lo voy a investigar para ver, Bueno, gracias, para ver profe. qué tipo de modificaciones. Perdón, hola compañeros, perdón, Sí. profe, hola. Yo lo vi eso, Nora, que lo que Nora comenta en ese tipo de lirio. Larga Sí. como una vara
y sale otro hijo pequeñito que si toca la tierra vuelve a salir, o En si uno raíz. lo corta y lo ponemos Sí. en la tierra también funciona. Yo lo tengo, la tengo esa plantita. Sí, saca nuevas plantas de esos hijos que cuelgan. Como el lazo de amor. Sí, tal cual, sí, sí. Bueno, eso tendría que ver yo. Si es un estolón, o si algún tipo de planta, ¿sí? Media partenogenética, ¿sí? Que da una nueva planta sin fecundación. Porque generalmente las plantas palustres, algunas, no todas, como por ejemplo el mangle, el manglar, ¿sí? Los manglares, forma, ¿sí? Un tipo de estructura que es partenogenética, que es una nueva planta que está en el aire y ya tiene una raíz en forma de como de daga hacia abajo, y cuando el ataque se corta, cae, se entierra, ¿sí? Traspasa el agua, porque vieron que el manglar está generalmente en una zona de bajos, ¿sí? En humedales, ¿sí? Pasa el agua y ya se entierra la arena y nace, porque si no, de abajo del agua costaría muchísimo, ¿sí? Que una planta nueva germinase y todo, ¿sí? Entonces ya germina ahí arriba todo, ¡pup! Se corta, cae y se clava. Capaz que sea el mismo caso del lirio, porque los lirios están acostumbrados a vivir en el agua. Podría Sí. llegar a ser. Tendría que averiguar. Si es esa modificación, digamos, de embrionaria o es una modificación de vástago. Habría que ver. Pero tanto tubérculo como estolón, que son modificaciones de vástago, quedan, ¿no? ¿Me ha hecho entender? Sí, profe. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Profe, digamos, la Sí, diferencia en lo que usted nombró, o el caso que estaban dando las chicas y esto, es que en estos casos que estamos ahora, siguen siendo parte de la planta. Si bien uno lo puede cortar, ¿no? e independizarlo, pero en el proceso natural siguen siendo parte de la planta. claro. En el caso que Sí, usted sí, estaba contando, es algo que se desprende de la planta para crecer aparte. exactamente. Exactamente. Bueno, y tenemos el rizoma como otra adaptación, ¿sí? Los más comunes son en monocotiledóneas. Generalmente vamos a encontrar plantas muy rizomatosas. No quiere decir que en dico no las haya, porque las hay, pero hay una predominancia en monocotiledóneas y en helechos, que tienen rizomas, ¿sí? Entonces es un tallo modificado subterráneo, ¿sí? Que por sus nudos larga raíces adventicias y yemas axilares que van a dar a un nuevo vástago que es el que va a hacer finalmente la fotosíntesis, ¿sí? En el caso de las cañas, que es el simpodial, ¿sí? Tenemos que el rizoma sale de forma lateral, pero automáticamente se hiergue, se hace erguido, ¿sí? Y larga, ¿sí? Nuevas cañitas hacia arriba. Y el sistema de cañas es monopodial, ¿sí? Una vez que el rizoma sale hacia arriba, sale una caña que esa yema principal siempre domina. Vieron que ninguna caña generalmente es superada, digamos, digamos ninguna caña, el eje principal es superado por las laterales, pero el rizoma en este caso es simpodial, pero el crecimiento de esa rama es monopodial. El rizoma es simpodial, pero el crecimiento es monopodial. ¿Se ve esa diferencia en la caña? Si ustedes cierran los ojos, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, o sea que el rizoma después pasa a ser como una planta sola con su ápice particular, sin ramificarse. eso es lo que se ve de arriba, pero abajo en realidad hay un rizoma simpodial, ¿sí? Un rizoma que se divide donde la yema principal, ¿ven que la yema principal de este rizoma da una caña? Sí. Y la yema lateral del rizoma da algo que sigue colonizando el terreno. ¿Vieron que las cañas van avanzando siempre así? No sé si se han dado cuenta.
Que Sí, no es por que ejemplo, el bambú va creciendo así. claro, pero la gramilla no, la gramilla es el de al lado, es monopodial. La yema principal del rizoma sigue avanzando bajo tierra y las laterales son las que ascienden. En este caso, en el rizoma simpodial, la yema principal, la apical, que la apical sería si fuese un vástago común y corriente, pero es un vástago modificado, la apical sigue y sube y da una caña nueva. La lateral va a dar rizoma nuevo, pero también puede llegar a dar también cañas nuevas. ¿Sí? Las cañas por eso son tan agresivas, porque crecen por todos lados, el rizoma crece por la yema apical y por las yemas laterales, da cañas nuevas, da raíces y casi avanza y avanza y avanza. Bueno, y el pasto también. Fíjense Profe, lo que perdón, lo son que los no pastos. entendí, perdón que le interrumpa, escuché que dijo que puede tener como un crecimiento del rizoma por debajo de la tierra simpodial, pero que por encima de la tierra, o sea, la parte aérea, sea monopodial, Y sí, ¿no? Pero también puede ser que el rizoma sea monopodial, en el ¿o caso del no? rizoma monopodial son las gramas, ¿sí? Los pastos. Ah, solo los pastos. Claro. Bien. Ok. El Pero resto no de las todo, rizomatosas en general son simpodiales. claro, pero no Ok, todos los pastos. No todos los ok. pastos. La gramilla y la grama, porque vieron que hay pastos que crecen en roseta, Sí, es verdad. ¿sí? El pasto que se considera pasto un césped, o para hacer césped o para hacer jardín, no es el pasto que crece en roseta, porque crece en roseta, ¿qué hace la gente? Generalmente lo saca, porque hace como un montículo y desarma el césped o el pasto, ¿sí? ¿Me explicó? Sí, sí, re. Entonces tenemos diferentes tipos de crecimiento de ese vástago. En el caso de los pastos que hacen ese montículo, tienen, sí, un braquiblasto. En el caso de los pastos que son tipo grama, crecen con rizoma monopodial. Y después tenemos por otro lado las cañas o las gingiberáceas, la familia del jengibre, que crecen por rizomas simpodiales. ¿Sí? Porque el jengibre, la chira, todas esas son gingiberáceas y crecen por rizoma también. Y da la casualidad que ese rizoma se come, ¿sí? Porque también reserva nutrientes ahí abajo, ¿sí? Algunos rizomas de las monocotiledóneas, el rizoma de la chira, por ejemplo, es comestible, es asimilable a una papa. Y el rizoma de uno de estos pastos que son re ásperos, que crecen en un rizoma que son un pasto bastante duro, que ahora no me acuerdo si le llaman, no me acuerdo cómo le llaman a ese pasto que crece rizomatoso, que da un rizoma re grosso. En la guerra parece que en Europa se lo comían. Profe, entonces, en la gramilla, o en este caso que está acá como ejemplo, digamos, crece como si fuera un pino, pero en horizontal. Siempre tiene como Claro, una línea, digamos, que es el ápice, por decirlo de una manera, pero de manera claro. horizontal. Ah, está bien. Ay, me Y gustó en la el comparación de pino horizontal, gracias, Mauricio. claro, porque me estaba estaba volviendo para atrás con el apunte, y digo, claro, simpoideal está ramificando todo el tiempo, pero claro, lo que está ramificando es por abajo y sacando nuevas cañas que terminan siendo monopodial, particularmente después cuando crecen. Pero Claro, previamente son ramificaciones de la caña que es por debajo. exactamente, exactamente. Complicado, ¿eh? Y bueno, ustedes imagínense que los vegetales no se mueven, entonces al no moverse libremente no pululan por la tierra fácilmente, tienen que tener estrategias para donde viven sobrevivir, ¿sí? Y están quietos, fijos en un lugar. Pero el cañaveral no está fijo, porque el cañaveral avanza metros, muchos metros si lo dejamos libre, y nos copa todo el patio o lo que querramos tener. Y si el pasto tiene agua, copa también y sube y te trepa, te come todo. Entonces, es un tema, ¿sí? Es un Profe, tema. el otro día usted contó, cuando explicó lo de las frutillas y los estolones, el otro día en la clase estábamos hablando de las mentas Sí, y hablamos del crecimiento de las mentas, que también era como así muy invasivo, pero no sí. recuerdo si lo del caso de las mentas es estolones o es o tienen, no le vi rizomas a la menta.
Tiene todo, tiene rizomas y tiene Ah. estolones la menta. Uf. Por eso también la menta se desbanda, y si ponemos menta en la huerta, es aconsejable ponerlas en macetas, hasta que enterremos la maceta, porque si no, los rizomas de la menta te copan todo. Claro, ¿y es impodial o...? No, no, el rizoma de la menta, sí, sí, es impodial, perdón. El rizoma de la menta es impodial. Y, profe, la cola de caballo, ¿qué sería? La cola de caballo es un grupo emparentado de los helechos, sí, y tiene rizoma, está bien, tiene un rizoma, pero no recuerdo yo ahora qué tipo de rizoma tiene. No me acuerdo ahora qué tipo de rizoma tiene, pero muchos helechos tienen un rizoma monopodial. Pero ese, que es un grupo emparentado, no es un helecho, propiamente dicho, no recuerdo yo ahora. Habría que desenterrar uno un día y mirarlo, y ahí nos vamos a dar cuenta. Pero ahora yo no lo recuerdo. Matías, Sí, entonces el pasto no es una planta, el pasto es una adaptación, lo que y llamamos pasto. ¿por qué? Porque si uno no lo corta, se va para arriba todo. Se va como en herbácea, no sé. Y no todos, porque yo por más que ponga, si yo a la grama baiana o a la gramilla la dejo, no se me hace una gramínea como la caña que se va para arriba. Algunas Ah, gramas se hacen así, pero no todas. Generalmente ah, la gramilla hace un crecimiento de 15 centímetros, como mucho, 10 en altura. Después sigue por lo bajo. bueno, yo pensaba que era debido al corte, que se iba para el costado, que se iba para los costados. Y no, va a ir copando debajo de la tierra por todos lados ese rizoma. ¿Sí? Va a ir copando por todos lados ese rizoma. De hecho, la pampa húmeda, ¿sí? Nuestra región, ¿sí? La región pampeana, originalmente, antes de la llegada de los españoles, no había árboles, ¿sí? No había árboles en ese sector. Eso de que estaba el ombú y todo eso es un chamullo en realidad, porque no había árboles, porque lo único que predominaba en nuestra región eran las gramas o las gramíneas de bajo porte, que generan un sistema de rizomas debajo tan potente que por más que caiga una semilla de un árbol, si logra germinar no va a poder llegar a la tierra negra, porque se va a cruzar con una merenquetengue de raíces y rizomas que no tienen posibilidades, no sobreviven, no germinan y mueren en el intento, porque no llegan al agua, a la tierra, porque hay una madeja de cientos de especies, o por no decir miles, de monocotiledonias tipo gramínea creciendo en la pampa ondulada, nativas, ¿sí? Nativas. Después vinieron las que trajeron los españoles, pero nativas había muchísimas, y las hay, y bueno, forman un entramado de raíces y rizomas que es impenetrable y no germina nada. O sea, germina, pero no prospera. Solo prospera cuando viene un ser humano y humane, y bueno, con una pala corta eso y ahí entierra algo, si no, al horno. Ah, mira, aprendí algo hoy. Tenía una idea totalmente equivocada. ¿Y eso Y pudo eso es haber sido por el clima? que cada suelo, ¿sí? Cada suelo o sea, el origen, o sea, los suelos condicionan lo que hay por encima del suelo, ¿sí? En este caso las plantas. Y el suelo está condicionado por el clima y por los sedimentos o las rocas que le dan origen a ese suelo, ¿sí? Pero a su vez también el suelo está influenciado por la biota que tiene encima, tanto animal como vegetal. O sea que es todo como en la vida, es toda una fina red de sucesos que se van complementando y que sin uno no hay otro. Y eso es lo que hay que tener en cuenta acá, ¿sí?
o sea que en la pampa húmeda haya una pradera, que después vamos a ver cuando vemos fitogeografía que es una pradera más adelante en el segundo parcial, involucra que haya un clima particular, un suelo particular, unas plantas particulares, animales particulares y todo que hacen al ecosistema. Por eso el ecosistema es un todo y no podemos separar y decir que por esto ese ecosistema es así. Y no, en realidad es por un todo que es así. Pero bueno, siempre nos han enseñado a diseccionar, a separar y a analizar cosas por separado y a no ver el patrón, que es el todo. Pero bueno, también a veces es lindo decir esto es por esto y simplificar un poco. Pero bueno, es difícil a veces simplificar. Gracias. No hay por qué. Adaptaciones de raíces, algunas, no todas, solamente algunas hay acá. ¿Sí? Entonces, raíces reservantes, ¿sí? Tenemos raíz napiforme, nabo o zanahoria o rabanito, ¿sí? Raíz pivotante que provienen de la raíz primaria, o sea, la raíz primaria, ¿sí? Pum, engrosa y reserva nutrientes bajo tierra. También para pasar un momento del año complicado. Raíz tuberosa, en el caso de la mandioca o la batata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta que está acá es la batata, casualmente, ¿sí? Pero la mandioca también tiene, la que está, el dibujo es la batata, pero la mandioca también tiene, ¿sí? Y la batata tiene raíz tuberosa y también raíz gemífera, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no necesariamente van a provenir de la raíz embrionaria, de la raíz que dio origen luego de que brotó la planta en la semilla, ¿sí? Y las raíces adventicias, bueno, la hiedra, la enamorada del muro o el maíz, ¿sí? Ejemplos clásicos. Profe, el Bueno, rabanito. sí. No, Sí, no, sí. no. ¿El rabanito es raíz engrosada o es tallo engrosado? Es parte, el rabanito es parte, digamos, del tallo y parte de la raíz. Ah, La parte más roja y más de abajo es parte de la raíz, pero es mínimo. Y la parte de arriba es como la parte del cotiledón, ¿sí? Que queda entre las hojas del cotiledón y la raíz, que hay una parte blanca, cuando sí. brota cualquier, bueno, eso se engrosa en el rabanito y da a eso que uno podría llamar parte de la raíz, pero es Sobre parte todo también tallo. de un tallo que es, claro, es como un tallo, pero es parte del cotiledón, eso lo vamos a ver en unas 5 o 6 clases. Ok, gracias. Pero es un poquito y un poquito, pero es más tallo que raíz, sí, el rabanito. Seguimos con las adaptaciones y acá es el caso, ¿sí? De hojas y tallos modificados como son los bulbos, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de bulbos. Bulbos tunicados, que tienen túnica, que son hojas, ¿sí? Que se vuelven reservantes, o bulbos escamosos, ¿sí? Donde fíjense que cada hoja, ¿sí? Conforma un nuevo individuo, cuando acá tenemos que las hojas fotosintéticas van a salir del platillo que está ahí abajo, que el platillo no es más ni menos que un braquiblasto que está ahí abajo, ¿sí? Aplastado. Entonces, las hojas en los bulbos tunicados verdes van a salir del platillo, que van a dar yemas, ¿sí? En cambio, las hojas en los bulbos escamosos va a salir de cada escama. O sea, cada escama en su base va a tener, ¿sí? En el medio la yema con un platillo propio donde va a brotar. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. Sí. Entonces, túnica de protección es una hoja que prácticamente casi que se murió y se puso ese color, ¿sí? Para proteger al bulbo que está debajo tierra, ¿sí?
En este caso el ajo va a tener túnica de protección cada diente, que vendría a ser una hoja propiamente dicha, y a su vez una túnica de protección que protege a todos los dientes juntos, a todas las hojas juntas. ¿Sí? En el caso de la cebolla, ¿sí? O los bulbos parecidos a la cebolla, ¿sí? Vamos a tener túnicas que son reservantes y túnicas que son de protección. Y la hoja fotosintética es la que sale del platillo, es la verde, la que vemos arriba, ¿sí? Y a su vez, alguna de esas yemas va a dar, no va a dar una hoja, sino que va a dar una vara floral, y va a terminar en una flor, ¿sí? Una flor de las aliáceas, de los allium, ¿sí? Que son las cebollas o también los ajos. Perdón, profe, entonces en estos Sí. dos casos, ¿estos son modificaciones de qué? De hojas. De hoja y de tallo, la hoja reservante y el tallo que es un braquiblasto abajo, que se llama platillo. Ok. O sea, son bulbos generados por tallos y hojas, no Fíjate, la raíz claro, debajo. fíjate que dice adaptación del cormo, o sea, de la parte aérea completa, tanto de la hoja como del tallo, ¿sí? Sí, sí. La raíz no, son raíces, como son monocotiledóneas, son raíces en cabellera, de abajo, ¿sí? Y en este caso no hay tallo, ¿no? Sí, es el platillo, que es un tallo, un braquiblasto, acabo de decirlo. Eso, el braquiblasto. Perdón, es que ahora me Son muchas acordé que el cosas, son braquiplasto muchas era el cosas. tallito cortito. Claro. Perdón, perdón, si no tengo las diapositivas, no. Y ahora vamos a ver todas estas modificaciones en su contexto, ¿sí? En su contexto, en el contexto en el cual, digamos, se originaron, en qué ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Según los factores ambientales vamos a tener esas adaptaciones que acabamos de mencionar, ¿sí? O sea, la morfología externa y la morfología interna, ¿sí? Acompañada de la fisiología, están adaptadas en relación a su modo de vida y al ambiente en donde se encuentren, ¿sí? Entonces, cada especie que ocupa un nicho ecológico, obviamente, caracterizado por una combinación específica de condiciones ambientales, ¿sí? Humedad, calor, luz, sales nutritivas. ¿Y qué pasa? Ese nicho va a presentar una determinada amplitud ecológica, ¿sí? Entonces ahí tenemos que la adaptación a la calidad del ambiente, ¿sí? Va a ser en respuesta a que al agua, a la radiación solar que tenga y a los nutrientes, en un tema de escasez o exceso de esos tipos de factores ambientales o climáticos o, digamos, nutrientes o que es un factor ambiental. ¿Sí? ¿Me explico con esto? Sí, sí. Sí, Sí, profe, clarísimo. Sí, sí. Profe. O sea, sí. ¿Alguna pregunta había? Perdón. Entonces, a la izquierda arriba, la pradera. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a tener, ¿sí? Es un exceso de radiación solar. Continuo, porque no tenemos nada que nos haga sombra. Entonces ahí, ¿qué hacen las plantitas? Crecen todas juntitas, una al lado de la otra, finitas, lo más pegado posible, para evitar la insolación, ¿sí? En el caso de la izquierda abajo tenemos mucha insolación, pero a la vez sequía. En el caso de arriba no siempre hay sequía en la pradera, generalmente hay mucha humedad. Pero en el caso de abajo hay mucha insolación, piedras y encima sequía. Hay momentos de año donde no llueve nunca, ¿sí? En el caso de los desiertos, y ahí vamos a tener otras adaptaciones. Son las espinas, la falta de hojas, tallos fotosintéticos, ¿sí? Después a la derecha tenemos exceso de agua, en el caso de un humedal, abajo, donde vamos a tener modificaciones de tallo y de raíces, ¿sí? O directamente la planta acuática, que es una modificación extrema, donde viven en el agua y hacen fotosíntesis y respiran en el agua, que algo yo les adelanté en la salida del jardín botánico, no sé si se acuerdan. Y a la derecha arriba, la derecha arriba la selva, ¿sí? Donde tenemos mucha humedad, mucha agua, el ambiente óptimo para las plantas, pero unos árboles muy altos que hacen sombra. Entonces las plantas de abajo se adaptan a la falta de luz.
¿sí? En cambio, en la pradera a un exceso de luz se adaptan. Y en el desierto a exceso de luz y a falta de agua, ¿sí? Y en el humedal a exceso de luz, en algunos casos, y a exceso de agua. O sea, fíjense, ¿no? Cómo es las adaptaciones para ocupar los nichos ecológicos, para vivir en esos lugares. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de los miles que hay. Entonces, adaptaciones a factores ambientales. Cuando tenemos el factor luz, menos luz, trepadoras o epífitas. Más luz, gramíneas, anatomía y fisiología, que esto lo vamos a ver, ¿sí?, en el segundo parcial, la anatomía interna y la fisiología, ¿sí?, que tiene que ver con el tipo de fotosíntesis, que se llama C4, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el segundo parcial. Entonces, ¿qué es la limitante? Exceso de luz o falta de luz. Falta de luz y trepamos o crecemos sobre las plantas y vamos a buscar la luz allá arriba. E imagínense cómo va a ser la estructura interna de esa planta que se va enredando una sobre la otra. ¿Cómo llega el agua hasta allá arriba? ¿Cómo llega el agua a una liana que está a 60 metros de altura en un árbol de esos altos? ¿Sí? Y bueno, hay que ser bastante creativo y adaptarse a ese nicho ecológico, ¿sí? Eso todo lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿sí? Agua y temperatura. ¿Sí? Mayor agua, mayor temperatura, generalmente, porque la temperatura y el agua a veces no van de la mano, ¿sí? O sea, mayor nivel de agua, plantas acuáticas, palustres, flotantes, arraigadas o no, sumergidas, todos los tipos de plantas acuáticas que vamos a tener, y la palustre, que es una planta que está adaptada al agua y a la sequía, las dos cosas, ¿sí? Ahí tenemos la cola de caballo, los lirios, las totoras, ¿sí? El papiro que dijiste el otro día El también es papiro, palustre, que estaba ahí en sí, el... Ah, sí, es palustre. Suelo muy húmedo, ¿sí? Cuando el suelo es muy húmedo, ¿sí? En el sotobosque. Las plantas que viven debajo, en la parte baja de un bosque o de una selva, ¿sí? Plantas adaptadas, ¿sí?, a tener mucha agua, ¿sí? Ahí tenemos helechos o plantas de hojas muy anchas, ¿sí? Porque la limitante ahí abajo también es la luz, tienen pocas luz. Entonces tenemos mucha agua, poca luz, entonces tenemos hojas anchas, muy anchas, para captar la poca luz que queda, ¿sí? Y además tenemos que tener la capacidad de sudar mucho. Entonces, como sudamos mucho, largamos mucha agua, porque tenemos agua en exceso, también tenemos hojas anchas con muchos estomas. ¿Se va comprendiendo cómo es la cosa? sí, sí. Sí, O sea, sí. yo estoy resumiendo algo que se llama ecomorfología, que es prácticamente una materia aparte, pero lo estoy resumiendo acá, muy rápidamente. Así que esto, bueno, sepan que es un mundo, las adaptaciones, y hay gente que se especializa toda su vida en esto. Cuando falta agua y cuando hay un exceso de temperatura, bueno, ahí tenemos las xerófitas, que tienen su morfología y su anatomía correspondiente. Y también puede haber un tipo de xerófita que son los cactus, que tienen una morfología CAM, que se llama crasuláceas, mecanismo ácido de las crasuláceas, que es un tipo de fotosíntesis única de los cactus y los crasas, ¿sí? Pero también tenemos xerófitas que van a acompañar eso con la morfología y la anatomía, que también los cactus lo tienen, ¿sí? El xerofitismo tiene que ver con adaptación a vivir en ambientes donde llueve muy poquito, que tiene que ver tanto con la fisiología, que va a ser con la fotosíntesis y con el transporte de agua interno de la planta, y la morfología externa que acompaña, ¿sí? La presencia de espina, de pelos, de los estomas hundidos, ¿sí? Evitar la pérdida de agua, aparición de filodios, de filocladios, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que vimos hoy. Cuando hablamos de que la limitante puede ser los nutrientes, ya sea porque hay muchos, porque hay pocos, vamos a encontrar las carnívoras cuando falta nitrógeno. Van a vivir en suelos muy pobres en nitrógeno. Entonces el nitrógeno lo obtienen de su alimento, de comer bichos, porque los insectos, ¿sí?, todo el exoesqueleto y la vía del insecto son proteínas puras, de ahí tenemos nitrógeno, ¿sí? Cuando la limitante es que hay suelos con muchas sales, vamos a tener las halófitas, ¿sí?, plantas extremófilas que viven en ambientes muy salinos y tienen estructuras fisiológicas y anatómicas especializadas para eliminar esa sal.
Entonces vamos a encontrar que esas plantas tienen, ¿sí? Que lo vamos a ver en el segundo parcial, ¿sí? Algunos apéndices epidérmicos que acumulan sal del lado de afuera y cuando las tocamos, nos metemos la mano en la boca, sentimos la sal, porque la van sacando. Y vamos a ver después por qué la sacan, ¿sí? Si no, no pueden sobrevivir. ¿Pero son herbáceas o son tipo algas? Son herbáceas y algunas son grandes como el tamarisco que crece en la costa, que lo van a ver que lo plantan en la costa y crece al lado del mar. Bueno, tiene que vivir al lado del mar, pobrecito. ¿Sí? Bueno, y la estacionalidad, ¿sí? Cambios periódicos de las condiciones ambientales. Y ahí tenemos plantas como las que viven acá en el hemisferio sur, ¿sí? Caducifolias, que pierden la hoja en invierno para no, ¿sí? Que no se le hiele, que no muera de frío, y no perder energía y vitalidad ahí en crear nuevas hojas. O reservantes, ¿sí? Que dejan morir la parte aérea en un momento del año y sobreviven bajo tierra. Pero también a la estacionalidad están adaptadas las plantas xerófitas, porque los pinos no pierden la hoja, son plantas siempre verdes, pero sobreviven al invierno del Ártico. ¿Y cómo? Y porque también tienen otras adaptaciones. El xerofitismo no solamente es para el calor y para la falta de agua, sino que también es para el exceso de frío. Plantas xerófitas también aguantan el frío, ¿sí? O Bueno, sea que los xerófitas serían como las más fuertes en estrategias adaptativas, porque y una de las más fuertes, sí. están todos. ¿Cuál sería un ejemplo de plantas xerófitas? Los algarrobos, los pinos, Ah, bien, los quebrachos. bien, bien. Las epífitas son las orquídeas, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Las epífitas están las orquídeas. Y los claveles del aire. Bien. Gracias, profe. Bueno, ejemplos, ¿sí? Las plantas carnívoras de Suecia están dejando de comer insectos debido al aumento de la cantidad de nitrógeno en el suelo. Entonces, fíjense lo que estamos logrando, ¿no? Los seres humanos, ¿sí? Claro, al fertilizar y al mandar fertilizante por mandar, ¿sí? En los cultivos, en lo que sea, claro, el nitrógeno empieza a aumentar. O al tirar caca en los lagos, esa caca se disuelve, se hace nitrógeno y va a parar a los suelos, y bueno, ahí obviamente la planta pierde esa capacidad porque ya no está la limitante, que era la falta de nitrógeno en el suelo, ¿sí? Y lamentablemente esto sucede, y bueno, es otra de las cosas que no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta, la verdad. Porque es importante que estén las carnívoras también, porque ellas son